Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de podcast promovido por masteriseries.com. Yo soy Liliana Suárez, ingeniero en computación, con más de 30 años de experiencia en las plataformas de iSeries S400 y relacionados, y estoy haciendo una serie de audios relacionados con la gerencia de sistemas y la gerencia en general, aplicado al área de negocios, sistemas e informática. En esta oportunidad voy a seguir completando la serie de 6 sombreros para pensar, basada en el libro de Edward de Bono con el mismo nombre. Se trata de enfocar una situación o un proyecto desde varios puntos de vista, de manera que virtualmente nos colocamos un sombrero en la cabeza que está asociado con un tipo de personalidad o forma de actuar o de pensar, y por unos minutos, 15 a 20 minutos, hablamos con esa voz, con ese personaje, para poder ver una situación, un proyecto o un evento en distintos ángulos, en distintas perspectivas. En audios anteriores habíamos visto el sombrero blanco, el negro y el amarillo. Esta vez toca el sombrero rojo. Para resumir, el sombrero blanco es neutral, recopila la información, positiva o negativa, y sencillamente la muestra. Digamos que un sombrero blanco, desde el punto de vista organizacional, viene a ser lo que es el área de procesos, organización y métodos. Luego tenemos el sombrero negro, que tiene miedo al fracaso y de alguna manera se enfoca sobre todos los obstáculos posibles que ponen en riesgo la realización del proyecto. Desde un punto de vista organizacional, un sombrero negro típicamente estaría representado por el área de riesgos de la organización. Y tenemos el sombrero amarillo, que tiene que ver con aquella forma de pensar que siempre piensa en la posibilidad de que las cosas se hagan y estudia las maneras y las alternativas en llevar a cabo la meta. Generalmente el área de sistemas usa el sombrero amarillo, y intuitivamente nosotros también, en nuestro punto de vista de cotidianidad, en nuestra vida cotidiana, utilizamos un sombrero amarillo, como estaba explicando en el audio anterior. El sombrero rojo es un sombrero muy poderoso, tiene un poder constructivo, destructivo, que yo diría que es letal, por encima de los sombreros que hemos visto hasta ahora y por encima de los sombreros que vienen. Es un sombrero, yo diría que es el más poderoso de todos los sombreros, y que nos maneja a todos, aunque no nos demos cuenta de eso, ¿no? El sombrero rojo es el sombrero de la intuición, la sensación, las percepciones y las motivaciones. Es aquel sombrero, aquella persona que ve un proyecto desde el punto de vista de: me da la sensación de que ese no es el camino, percibo que algo anda mal. Estos son ejemplos de declaraciones de lo que es un sombrero rojo. Percibo que algo anda mal, creo que usted me está mintiendo. Entonces, fíjense, son frases que están llenas de lo que personalmente entiendo que está sucediendo, pero no refleja para nada ni estadísticas, ni cálculos, ni números, ni nada que esté avalado por el intelecto, ¿ok? Entonces, este sombrero es muy peculiar porque al final, por encima de la razón y de los riesgos, puede imponerse sobre el resto de los sombreros y llegar a ser quien tome la decisión definitiva. Un sombrero rojo se vale de mucha experiencia y de mucha intuición, aunque en el momento en que emite su opinión no puede describir con palabras lo que le sucede, es de una manera determinante en decir lo que quiere decir. El sombrero rojo lo voy a ilustrar de varias maneras para que se entienda lo que significa y lleguemos a un punto en lo que entendamos el poder que tiene este sombrero. Cuando estaba viendo un programa de televisión que a mí me fascina, y yo lo reseñé también en el audio anterior, que se llama Guarida de Dragones, que pasan por la BBC Entertainment por cable, por la televisión en cable. Hay seis grandes empresarios allí, 4 caballeros y 2 damas, que tienen un récord impresionante
desde el punto de vista como de empresarios, han amasado inmensas fortunas y son expertos en negocios. Y su misión es recibir propuestas de negocio de personas neófitas que no tienen mucha experiencia en el área y que necesitan inversionistas para impulsar las ideas de negocio que traen ellos al programa de televisión. En uno de los últimos programas que observé, que acabo de ver hace más o menos un par de semanas, había una persona que estaba proponiendo unas salsas, salsas de todo tipo, para espagueti, salsas para salchichas, salsas coreanas, salsas digamos que son novedosas en el mercado, pero que no tienen todavía el auge que puede tener otro tipo de salsa como la ketchup, por ejemplo, ¿no? O la agridulce de los chinos. O sea, nadie habla en estos días de salsa coreana, sino ketchup, boloña, napolitana, las tradicionales, y algún tipo de salsa agridulce china, pero cuando uno va al mercado no tiene en la cabeza decir, me voy a comprar un pote de salsa coreana. O sea, eso todavía no ha llegado a ese nivel la difusión de ese alimento, ¿no? Esa salsa. Entonces, a mí me llamó la atención que en ese programa, Sarah Wellington, que es la experta millonaria, empresaria, en lo que es toda la rama de alimentación y restaurantes, cuando oye la propuesta de negocio de esta persona, ella lo que dice es lo siguiente: tengo una fuerte sensación interna que me dice que no me debo meter en eso, y la voy a obedecer y la voy a seguir. Estoy fuera de este negocio, no voy a invertir allí. Entonces, fíjense que es una sensación, una persona que mercadea y comercializa cualquier cantidad de productos alimenticios de todos tipos, clases, tamaños y colores, incluyendo salsas. Y que su experiencia, de alguna manera, hace que pueda percibir riesgos inconscientemente que llegan en forma de sensaciones corporales o de fuerte resistencia interna que la alertan sobre un negocio que para ella no podría ser conveniente, pero que ella no puede explicar con palabras distintas a estas de tengo una gran sensación interna que me dice que no. Entonces, este es un ejemplo claro. Con una sensación interna y me da la impresión de, me parece que usted no me dice la verdad, o yo creo que ese no es el camino, no hay argumentación intelectual que valga. De manera que el sombrero rojo dice, esta es mi opinión y listo, y punto. Eso es como cuando una persona le gusta el helado de chocolate o el de fresa, o le gusta el helado de fresa y no el de chocolate, y tú quieres expresar con argumentos por qué le gusta el chocolate y no la fresa, y eso es sencillamente algo imposible de explicar. Me gusta o no me gusta y punto. ¿Ok? Entonces, el sombrero rojo es perceptivo, se basa, esa intuición que tiene se basa en la experiencia, como pasó con Sarah Wellington en ese programa que estoy narrando, y es determinante. O sea, no hay manera de levantar esa pared, ese muro que tira. O sea, hay una sensación interna que me dice que no voy a invertir y no voy a invertir, y esa es mi posición. En otras argumentaciones que he visto ahí, que he visto en reuniones de trabajo en otro tipo, cuando la persona empieza a hablar de costos, de beneficios, de pruebas de mercadeo, de opinión del público, entonces sí puede haber un diálogo, porque hay argumentos intelectuales, razonables, lógicos, académicos o como sea, que permiten un intercambio de conocimiento para poder llegar a un punto o de rechazo o de aceptación. Pero con esto de la fuerte sensación interna no hay manera de dialogar. Recuerdo además una experiencia, que no voy a mencionar el nombre ni nada, de una institución financiera en cierto país que estaba adquiriendo telecajeros de Europa, de Alemania específicamente. Y cuando llegaron los telecajeros aquí, parece ser que las especificaciones de los telecajeros no concordaban exactamente con lo que se había solicitado. Ya la inversión, los papeles, los documentos, la contratación había sido firmada y había representado algunos gastos de algunos millones de dólares. Sin embargo, el dueño del banco
cuando vio lo que había llegado, habían llegado, tengo entendido, como 5 telecajeros, y lo vio, examinó, vio el contrato, vio lo que le dieron versus lo que hizo, ni siquiera pensó en devolverlos y pedir que trajeran otros. Sencillamente él decidió dejarlo hasta allí, es decir, rechazar los telecajeros que le habían llegado y romper el contrato con la empresa alemana que había hecho los telecajeros. Esto suponía un gasto inmenso en dólares, millones de dólares. Aparte de que las cláusulas del contrato que ya había sido firmado hablaba de los perjuicios, los daños, el traslado, todo lo que implicaba que el banco iba a perder si a mitad de la negociación decidía no continuar. Bueno, el asunto es que este señor, el dueño del banco, dijo: no me importan los riesgos de esto, he decidido que esos telecajeros no los quiero más, ni la negociación con esa empresa. De manera que así la gente de riesgo del banco o de finanzas del banco le hubiese dicho: está perdiendo más de 20 millones de dólares. Así la gente de sistemas le hubiese dicho: se puede adaptar estos telecajeros a lo que necesitamos. Así la gente de procesos y organización y métodos hubiese establecido algún sistema que hiciese posible el uso de esos telecajeros. A pesar de los pesares y a pesar de todas las argumentaciones que hubiesen podido presentársele enfrente, sencillamente es algo pasional, es algo que sencillamente nace o de un momento de indignación o de rabia o de emotividad, que hace que se tome una decisión incontrovertible, que no admite ningún desafío y que se toma y punto. Este es el sombrero rojo. El sombrero rojo, y el rojo muchos lo llaman de la pasión, pero no es de la pasión amorosa, sino hablo de la pasión que se tiene cuando la emoción arrebata el sentir y el pensar y todas las demás funciones del ente pensante, y decide a través de que esto no lo voy a aceptar bajo ninguna manera, cueste lo que cueste, por encima de todos los riesgos, y se toma una decisión. ¿Okay? Entonces este es otro ejemplo de lo que hace un sombrero rojo. El sombrero rojo es algo muy delicado. Generalmente en estas reuniones de sombrero rojo, de cuando hay una reunión para un proyecto y cada quien asume un sombrero alternativamente, se van rotando el sombrero cada uno, se le dedica poco tiempo al sombrero rojo, porque incluso pueden salir posiciones encontradas en cuanto a que yo no sé qué hace usted en este proyecto, me parece que usted no está preparado para esto, deberían haber puesto fulano de tal. ¿Ok? Entonces estoy hablando de que el sombrero rojo puede ser causar conflicto, puede ser confrontativo, porque no se mide en lo que dice lo que siente y como lo siente, y el que le gustó bien y el que no le gustó también. No necesariamente es grosero, pero sí es directo, y le cuesta ser diplomático. Es más, no le interesa ni siquiera ser diplomático, le interesa es exponer su posición y que nadie lo moleste tratando de convencerlo de nada. Por eso es tan categórico y por eso sus argumentos son emocionales, para que sea imposible convencerlo de hacer cualquier otra cosa. Yo recuerdo un ejercicio también que hizo un profesor que me dio clase en la universidad, que él hizo ese ejercicio en su casa, con su familia, en donde iban a comprar una nueva casa, y habían visto 4 casas diferentes. Entonces hay un sistema que se llama de ponderación, en donde yo veo las 4 alternativas, hago una lista de las condiciones que yo necesito para que esa casa que yo quiero sea la casa que yo percibo en mis sueños, por decirlo de alguna manera, y entonces compro la casa de esas 4 opciones, la que es mejor para mí. El tema es que uno hace una lista de características indispensables que la casa debe tener. Por ejemplo, una característica puede ser que esté ubicada en el centro de la ciudad, y eso no es negociable, tiene que estar en el centro. Por ejemplo, tiene que tener 4 habitaciones y 3 baños, por ejemplo, una segunda característica.
Una tercera característica puede ser que esté cerca de un colegio, si es que, como ejemplo, lo estoy poniendo de que sea así. 4, una cuarta característica podría ser que fuese un vecindario privado. Por ejemplo, que tenga un vigilante, una entrada con vigilancia, y que los que accedan a entrar a esa urbanización o a esa zona o ese barrio tengan un carnet de entrada electrónico que les permite entrar y salir, de manera que haya cierta privacidad y cierto control en quienes entran y quienes salen. Entonces, él dice que hizo un experimento, o sea, él quería aplicar todo lo que había aprendido en todo lo que es sistema, toma de decisiones y todo eso a este asunto familiar de comprar una casa. Y al final, entonces viene, bueno, la casa número 1, ¿qué se hace? Bueno, ¿está en el centro? Sí, se pone un 1, y si está completamente en el centro, se valora de 1 a 5, una puntuación en donde 5 es el valor máximo y 1 es el valor mínimo, entonces le pongo 5, porque cumplió mis expectativas. Si por ejemplo esa casa no está totalmente en el centro, sino que está a 10 minutos del centro, yo le pongo de repente un 3.5 de evaluación sobre 5. Y si está cerca del centro, pero tengo que tomar un transporte y luego caminar 3 cuadras, yo le puedo poner una valoración de 2, por ejemplo. Entonces ese puntaje se hace con todas las otras características, ¿no? Como que si es la organización privada, como que si tiene los 4 baños, de repente no tiene 4 dormitorios y 3 baños, sino 2 baños y medio, entonces yo evalúo qué tan, del 1 al 5, esa característica de cada casa se acerca a lo que yo quiero. Total que él dice que hizo este ejercicio y que al final ganó una de las 4 casas con un puntaje mayor que las demás. Pero la familia, después de haber visitado las 4 casas, no quería la de mayor puntaje, quería otra de las 4. Es decir, la sensación, la calidez de la casa, los colores, cómo me sentía dentro, cómo yo caminé por las habitaciones, cómo bajé las escaleras, qué vista tiene la casa. O sea, hay una cantidad de factores intangibles que me producen una sensación de bienestar o de placer en esa casa, que hacen que el sombrero rojo, que es el que siente y el cual le gustan o no le gustan las cosas, definitivamente hable y diga, esta es la casa, a mí no me importa si la otra tuvo más puntuación que esta. Al final, terminaron comprando la casa que más les gustó y no la que mayor puntuación tenía. Entonces, estas puntuaciones estas valoraciones que son intangibles, pero hacen que yo sienta un feeling, ese feeling que yo digo, ¿no? Eso de cuando yo hago una entrevista con una persona de trabajo y entonces yo elijo a una encima de la otra, pero no porque una esté más preparada que otra, sino porque una me dio un feeling, una sensación más auténtica que la otra. Eso es el sombrero rojo. Y el sombrero rojo, pues me preguntarán a qué parte de la organización pertenece. El sombrero rojo es como el aire, que está en todas partes y no está en ninguna. El sombrero rojo está en todos, no es organizacional, es individual. De manera que todos tenemos ese sombrero rojo que tiene que ver con la sensación, la percepción, la intuición, a menos que tengamos un departamento de la empresa que tenga que ver con una vidente o alguien que lea la bola de cristal o una psíquica, cosa que no se da en casi ninguna organización, a menos que tuviesen un departamento relacionado con eso, con gustos y colores, con percepciones, sensaciones, intuiciones y con feelings. Realmente esto aplica a la persona, ¿no? Aplica al individuo. Entonces todos tenemos internamente una motivación o no motivación que pesa por encima de todo lo demás. En comunicación asertiva hay una frase que uno puede utilizar para quitarse de encima a esa gente que insiste que haga una cosa y uno no lo quiere. Y es una frase muy sombrero rojo, esa frase, ¿no? Una frase en donde, pero ¿por qué no vas por este camino? ¿Y por qué no estudias tal cosa? ¿Y por qué? ¿Pero para qué? Pero deberías hacer esto. Y uno tiene ese tiqui en la oreja, ¿no? De alguien que quiere convencerlo a uno y uno no quiere.
Entonces, obviamente, cuando uno quiere de alguna manera volverse una fortaleza infranqueable quise decir, uno tiene que utilizar cualquier palabra de sombrero rojo para quitárselo de encima. La favorita que yo utilizo siempre para este tipo de situaciones es la siguiente. Cuando me viene con ese tiki tiki tiki, yo digo, puede ser que tú tengas la razón, pero yo lo quiero así. O sea, le das la razón a la otra persona, que es lo que al fin y al cabo quiere tener. Pero con todo y que tú tengas la razón, no es como yo quiero que sea. Va a ser como yo quiero que sea. O sea, esa frase hace que tú te vuelvas realmente una fortaleza que nadie puede traspasar, porque va más allá de cualquier argumentación que alguien te pueda dar. Entonces, decía yo, retomando para cerrar este episodio de hoy con lo del sombrero rojo, decía yo que generalmente las sesiones de sombrero rojo son muy cortas y con el sombrero rojo tú detectas sensibilidades especiales, quién no le cae bien a quién, o quién piensa que fulano no está preparado, o quién no está realmente a gusto con el proyecto, o quién no está realmente a gusto estando allí y de repente debería ser asignado a otro proyecto, porque de repente hay gente que se le asigna por su capacidad o por su experiencia un proyecto, y cuando está en el proyecto no quiere ese proyecto, bien sea porque está cansado de hacer lo mismo, bien sea porque quiere cambiar de área, bien sea porque considera que las condiciones en las que se va a desarrollar no son las que apropiadas para que el proyecto sea exitoso según su experiencia, o bien sea porque no le gusta el jefe que está dirigiendo el proyecto, por las mil razones que sean. Muchas veces la gente está metida y la meten en un proyecto y realmente no le gusta hacerlo. Y esto es importante porque detectarlo, porque realmente cuando no te gusta hacer algo y lo estás haciendo, realmente se impone la emoción. Puede ser que cumplas con tu trabajo intelectualmente, que entregues tus cosas a tiempo, pero no hay ningún tipo de aporte extra, no hay creatividad, no hay entusiasmo, no hay motivación. Entonces se genera una sinergia más débil como equipo de trabajo que cuando hay un acuerdo común de estar metido en el proyecto y estar motivado en el proyecto, ¿ok? Esto también esto a nivel gerencial o a nivel de selección de personal, cuando se hace entrevista a varias personas aplica. Y muchas veces reclutadores han rechazado a candidatos que se expresan rojo, porque el candidato dice, no sé, sencillamente no me gusta hacer este tipo de tareas. ¿Y por qué? Porque no me siento bien haciéndolo eso. Y muchas veces el entrevistador espera razones, espera argumentos. Oye, me dijo que no le gustaba, pero no me dice por qué. ¿Cómo es posible? No, sí es posible. Somos así. Somos realmente individuos emocionales. Sencillamente nos gusta o no nos gusta, y muchas veces no tenemos por qué saber el por qué sí o por qué no. Sencillamente, corporalmente, intuitivamente o hasta niveles inconscientes, hay algo que dice que por allí no va, y tenemos el derecho de decir, lo siento, sí, aunque no te lo pueda explicar con palabras. Pero estamos acostumbrados a que el intelecto se sobreponga por encima de la emoción y exigir una respuesta, aunque el área emocional pertenezca a un ámbito que no conoce las palabras, ¿ok? Por eso muchas veces cuando un niño llora, o cuando vemos a alguien llorando y tú le dices, ¿por qué está llorando? Y te dice, no lo sé. Buscamos incisivamente que nos diga por qué. Muchas veces lo sabe, pero no quiere decir. Pero hay otras veces que no lo sabe. Y eso también hay que respetarlo. Porque es una expresión natural, como estornudar, por ejemplo, o toser. Es algún tipo de mecanismo de desahogo, de defensa, antiestrés, que posiblemente hubiese estado acumulado mucho tiempo y por alguna pequeña incidencia del día sale y explota. Y se pierde la secuencia de dónde fue que comenzó esa insatisfacción que lleva al llanto, pero es válido decir, ok, no importa que no sepas, desahógate pues, o te acompaño para que vayas a otra parte de desahogarte. Entonces, quizás me estoy poniendo muy dramático, emocional, pero
proyectos tanto de sistemas o ni siquiera de sistemas, pueden ser cinematográficos, pueden ser proyectos de construcción, cualquier tipo de proyecto. Esta emoción está allí, aunque la queramos esconder, anular, tapar, disimular, está allí. Y es muy poderosa porque, como digo, no hay manera de que los otros sombreros puedan defenderse de esta no argumentación, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa a niveles de desarrolladores y programadores. Muchas veces hay programas que no te gusta hacer, hay soluciones que no te gusta desarrollar, hay procesos que no los entiendes e intuitivamente tienes la sensación de que debe ser el número 4 y pones allí alguna condición y funciona y no sabes cómo fue que llegaste ahí. Esa especie de intuición extraña lo da la experiencia. De tanto hacerlo, llega un momento que por instinto desarrollas una capacidad para sospechar que hay algo que va por ese lado y aciertas. Entonces la intuición, la sensación, la percepción, la experiencia y la motivación son magníficos compañeros de viaje en lo que es el entorno laboral y lo que es la realización de proyectos. Y bueno, llegamos hasta aquí con el sombrero rojo. Mis coordenadas son masteryseries@gmail.com. Pueden ver la página masteryseries.com o el blog y seriesvenezuela.blogspot.com. Ahí pueden ver el material, el contenido para que ustedes puedan nutrirse de otro tipo de conocimiento. Hay algunos tipos de productos, algunos cursos que están por salir online. Y bueno, mis mejores deseos para todos. Gracias una vez más por estar allí. La siguiente vez vamos a retornar con el sombrero azul. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima y que estén bien. Muchas gracias.